Cordial saludo, mi nombre es Edison Hoyos, soy estudiante de Ingeniería de Sistema, cuarto semestre. El día de hoy voy a explicar el punto 2 de Física General, en el que consta en una primera instancia de una tabla que nos dan las fórmulas para sacar datos en X y datos en Y. Posteriormente, la actividad inicia y nos pide que abramos este enlace para trabajar en Gulag, que es un laboratorio al parecer online. Nos abre este simulador, tenemos que marcar una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración. Luego nos pide que dependiendo del valor de t, escojamos una velocidad, en mi caso es 20 metros por segundo. Confirmamos, mira aquí está, confirmado. Posteriormente nos piden ingresar los parámetros y darle play. Ahora, una vez dada la gráfica, tenemos que calcular X máximo, Y máximo y tiempo de vuelo para los distintos ángulos de inclinación que nos da la tabla, ¿no? Entonces vamos a hacer el experimento primero. Ya tengo aquí preparado. Marcamos 10 en la aceleración, marcamos 20 en velocidad y damos play. Vemos cómo se va formando un movimiento parabólico para distintos grados de inclinación, y aquí miramos la relación entre la altura máximo y el ángulo de inclinación. Ahora que tenemos estas gráficas, entramos a la tabla y nos dice que calculemos, pues como ya mencioné, la distancia máxima para cada ángulo. Ya las tengo aquí calculados, como pueden ver. Simplemente voy a hacer un ejemplo explicando cómo se calcula y se utiliza cada fórmula. Entonces, para sacar la distancia máxima, vamos a sacar la velocidad inicial al cuadrado, que multiplica el ángulo de que multiplica el seno de 2 veces el ángulo, todo dividido por la gravedad. Vemos cómo vamos a trabajar con 60 grados de inclinación. Cogemos nuestra velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado. Esto lo multiplicamos por el seno de 2 por 60 y todo dividido por la aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Para esto usamos ayuda de una calculadora. Hacemos hacemos el seno de 2 veces el ángulo, que es 60, nos da un valor de 0,86. Ahora eliminamos, hacemos 20 al cuadrado es 400, lo multiplicamos por 0,86 y todo esto lo partimos entre 10, que es la gravedad. Esto nos da un valor de 34,4, una aproximación, ya que no usamos todos los decimales. Sin embargo, si usásemos todos los decimales, nos daría el valor que me dio a mí en mi caso, ¿no? Posteriormente, ya que determinamos cómo sacar la distancia máxima cuando el ángulo es 60 grados, procedemos a calcular la altura máxima. Para esto usamos esta fórmula, que es velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, sabemos que 20 metros al cuadrado son 400. El seno de 60 al cuadrado no lo conozco. Hacemos el cálculo. Nos da 0,75. Y eso nos daría 400 por 0,75 partido 2 veces la gravedad, que sería 20 en este caso. Nos da 15 metros en la altura máxima, como podemos ver, que es lo que me dio a mí. Y posteriormente, finalmente, vamos a calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo se saca con esta fórmula, que significa 2 veces el valor de la velocidad inicial, que multiplica el seno del ángulo, partido o dividido por la gravedad. Entonces volvemos aquí, ya tenemos parte de la información. 2 por 20 son 40. Perdón, primero necesitamos el seno del ángulo, me olvidaba. El seno del ángulo de 60 es igual a 0,86. Ahora sí hacemos 2 por 20 es 40.
multiplicado por el seno del ángulo que dijimos que era 0.8660, vamos a poner más decimales para ver que nos aproximamos más al resultado, partido por la gravedad, que es 10, nos da una respuesta de 3.464. Como vemos, es más idéntica, ya que usamos más decimales de lo que usamos en el cálculo de la distancia. Por lo tanto, decimos que cuando el ángulo de inclinación es de 60 grados, obtenemos una distancia en el eje X de 34 metros más o menos, y que obtenemos una altura de movimiento parabólico máximo de 15 metros, y que todo este tiempo que transcurre desde que despegó hasta que tocó el suelo de nuevo fueron 3,46 segundos. Ahora, así como acabo de hacer, se hace para todos los ángulos de inclinación, y aquí, como podemos ver, ya se encuentran sus resultados. No lo haremos para todos los ángulos, puesto que se nos alargaría mucho el video. Pasamos al paso 7 para responder unas preguntas. Nos dice que, comparando los resultados obtenidos del alcance máximo para el ángulo de 60 grados, que sería este, y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento? Entonces tenemos que la distancia máxima fue 34,6 metros, casi 35, y que la altura máxima fue 15 metros. Vamos a buscar estos parámetros en la gráfica que se nos formó. Buscamos altura máxima 15, vemos que 15 está tocando esta línea como amarilla. Ahora vamos a confirmar si alcanza 34,6 en la distancia en X. Vemos que la amarilla está al ladito y muy cerca al 35, por lo que estipulamos que está en el 34,6, ya que también miras que toca una altura máxima de 15 metros, por lo tanto es la línea amarilla. El color de la línea es amarillo y representa la distancia máxima en el movimiento parabólico cuando son 60 grados de inclinación. Segunda pregunta, nos dicen que a partir de la gráfica de altura máxima versus el ángulo de inclinación, que es la segunda gráfica que vemos aquí, nos piden concluir qué pasa cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye el ángulo. Entonces, podemos ver que cuando hay un ángulo de 0 a 15 comienza a tener una elevación, de 15 a 30 comienza a seguir elevando, de 30 a 70 sigue en aumento, y cuando se termina en 90 no aumenta con la misma velocidad, pero sigue en aumento. Por lo que podemos decir que mayor ángulo de inclinación y el ángulo se acerca más a 90 grados, la altura máxima aumenta también. Es decir, que a menor grado de inclinación la altura máxima también disminuiría. Pasamos a la tercera y última pregunta. Dice que ¿cuál fue el ángulo de lanzamiento que obtuvo un mayor tiempo de vuelo y el menor? Nos piden calcular el ángulo que mayor tiempo de vuelo de movimiento parabólico hizo. Para esto utilizaremos solo los ángulos que nos proporcionó la tabla, puesto que hay otros ángulos también, pero no los utilizaré, solo utilizaré los ángulos que nos proporciona la tabla. Entonces podemos ver que cuando hay 15 grados de inclinación, se alcanza una altura máxima menor a 5. Y podemos confirmar este valor con la tabla. Es decir, que cuando tenemos 15 grados de inclinación, alcanzamos una altura máxima de 1,3 metros. Que sería lo aproximado de aquí, llegar aquí. Y como podemos ver que las distancias son 20 metros, está bien, podemos decir que este grado de inclinación respecto a la tabla es el que menor tiempo de vuelo tuvo. ¿Por qué? Porque entre mayor altura máxima tengamos, mayor tiempo de vuelo también tendremos, son proporcionales. Es decir, que el tiempo de vuelo que tuvo es de 1,03 segundos, que es el menor tiempo de todos los ángulos contando solo los de la tabla, porque ángulos menores a 15 grados de inclinación obviamente también representan menor tiempo de vuelo, pero no los vamos a ubicar porque solo estamos trabajando con los ángulos dados. Ahora, para buscar el que mayor tiempo de vuelo tuvo, pues como ya lo mencioné, es directamente proporcional. Sabemos que 90 grados obtiene una altura máxima de 20 metros.
por lo tanto pues representa mayor tiempo de vuelo y podemos confirmarlo en la gráfica. Cuando veamos que lanzamos a una altura, a una inclinación de 90 grados, vemos que sube al punto más alto y obviamente regresará aquí, y todo este trámite de hacer esto bota 4 segundos. Sin embargo, aquí como podemos ver, lo que hace es una subida y una bajada, no hace un movimiento parabólico. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Tenemos la otra opción que se haría un poquito antes de los 90 grados o no tocar exactamente los 90 grados, puesto que 90 grados solo me hace un movimiento constante perpendicular, paralelo al eje Y no representa alguna curva que nos represente movimiento parabólico. Por lo tanto, pues sería el de 75 grados el que me representaría el mayor tiempo de vuelo según los datos presentados en la tabla. Puesto como ya mencioné, podemos decir que 89,9 grados de inclinación representaría el mayor tiempo de vuelo, pero como no los piden en la tabla, no lo vamos a calcular. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.